¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las actitudes que realmente tocan el corazón de Dios? A lo largo de la Biblia, Dios no solo nos deja mandamientos o enseñanzas, también nos muestra qué actitudes son las que Él bendice abundantemente. Porque, vamos a ser honestos, todos buscamos esas bendiciones divinas que nos dan paz, alegría y sentido en la vida. Pero muchas veces nos preguntamos cómo alinearnos mejor con lo que Dios quiere de nosotros. Este video no es simplemente para enumerar actitudes y dejarlo ahí. Es para profundizar en el por qué esas actitudes tienen un impacto tan profundo en la relación entre nosotros y Dios. Lo maravilloso es que estas actitudes no son solo para obtener bendiciones, sino que nos transforman desde adentro, nos acercan más al propósito que Dios tiene para nuestras vidas y, además, nos ayudan a tener una vida plena. Dios, en su infinita sabiduría, no solo se fija en lo que hacemos, sino en el corazón con el que lo hacemos. A veces creemos que las bendiciones están lejos o que son un premio que solo algunos pueden alcanzar. Pero la realidad es que Dios está más cerca de lo que imaginamos, y su deseo es bendecirnos a cada paso. Eso sí, hay un ingrediente clave: nuestra actitud. No se trata de hacer obras para ganar favores, sino de cómo enfrentamos la vida, cómo tratamos a los demás y cómo respondemos ante los desafíos. En este video vamos a explorar a fondo esas 7 actitudes que Dios no solo observa, sino que decide bendecir abundantemente. Cada una de estas actitudes tiene el potencial de transformar tu vida por completo. Si las integras en tu día a día, verás cómo Dios te cubre con su gracia de formas que jamás imaginaste. Así que, si hoy te sientes sin rumbo, atrapado o simplemente quieres fortalecer tu vínculo con Dios, quédate. Puede que esta sea la dirección que tanto has estado buscando. Comenzamos con una actitud que Dios honra profundamente: la humildad. La humildad es como una llave invisible que abre puertas que parecían cerradas para siempre. Pero cuidado, no se trata de aparentar modestia ni de disminuir nuestro valor. Ser humilde ante Dios significa reconocer que, por mucho que logremos, todo proviene de Él. Es mantener el alma conectada al cielo mientras caminamos sobre la tierra. Santiago 4:6 lo dice claramente: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esa sola frase debería hacernos reflexionar. Dios derrama su favor de manera especial sobre aquellos que practican la humildad. Pero también sabemos que en un mundo obsesionado con el éxito personal, cultivar esta actitud no es fácil. Se nos enseña a competir, a resaltar, a probar nuestro valor a toda costa. Entonces, ¿qué significa vivir con humildad ante Dios? Significa aceptar que no lo sabemos todo, que necesitamos su dirección cada día. Mientras la soberbia grita "yo puedo solo", la humildad susurra con sinceridad: Dios, te necesito. Esa es la verdadera apertura del alma. Cuando dejamos de confiar únicamente en nuestra propia fuerza y empezamos a descansar en el poder de Dios, es entonces cuando todo comienza a alinearse. Su bendición fluye con libertad. La humildad, una actitud que transforma desde lo profundo. Incorporar ciertas actitudes en nuestra rutina puede convertirse en una verdadera puerta al favor divino. Si últimamente te has sentido detenido, confundido o simplemente deseas fortalecer tu lazo con Dios, presta atención. Este puede ser el punto de inflexión que has estado esperando. Y todo empieza con una actitud sencilla en apariencia, pero poderosa en esencia: la humildad. La humildad no se trata de minimizarse o aparentar modestia. Es reconocer, con plena conciencia, que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Es caminar con los pies en la tierra y el alma anclada en el cielo. En Santiago 4:6 encontramos una verdad profunda: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su gracia a los humildes. Este principio nos revela cuán valiosa es esta actitud para el corazón de Dios. En un mundo que aplaude la competencia y la autosuficiencia, cultivar humildad no es tarea sencilla. ¿Pero qué implica realmente ser humilde delante de Dios? Principalmente, es reconocer que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos su dirección cada día. Mientras la soberbia nos empuja a decir "yo puedo solo", la humildad nos lleva a clamar: Dios,
no puedo sin ti. Cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y empezamos a apoyarnos sinceramente en su poder, es cuando las bendiciones comienzan a llegar sin resistencia. Esta actitud también se manifiesta en cómo tratamos a quienes nos rodean. Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió servir en lugar de ser servido. En Filipenses 2, 3-4 leemos: no actúen por egoísmo o vanagloria. Sean humildes y consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este llamado a valorar a los otros nos lleva a un nivel más profundo de respeto y servicio. ¿Y cómo responde Dios ante la humildad? Primero, con paz interior. La persona humilde no vive ansiosa por su estatus ni por la aprobación ajena, porque confía en que Dios está al mando. También responde con sabiduría. Proverbios 11:2 dice que con la arrogancia llega la vergüenza, pero con la humildad, el entendimiento. Este tipo de sabiduría nos permite discernir con claridad, aprender de los demás y estar atentos a la voz divina. Además, la humildad fortalece nuestras relaciones. Las personas humildes no entran en competencia, sino que crean espacios donde otros se sienten seguros, aceptados y valorados. Esa autenticidad fomenta vínculos sanos, llenos de confianza. Es clave entender que humildad no equivale a debilidad. No significa permitir abusos o que otros pasen por encima. Más bien, es una fuerza interna que nos permite mantener la calma y actuar con serenidad incluso en medio del caos. La humildad no solo se nota en lo que decimos, sino en cómo tratamos a quienes nos rodean. Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió servir. En Filipenses 2, 3-4 se nos exhorta a actuar sin egoísmo, considerando a los demás como más importantes que nosotros mismos. ¿Te imaginas lo profundo de esto? Es un llamado a vivir con respeto genuino, a valorar y servir sin buscar reconocimiento. Y tú dirás, ¿cómo bendice Dios a los humildes? Primero, les da paz. El humilde no está atrapado en la ansiedad por su imagen o su éxito, porque confía en que Dios tiene el control. Además, Dios les regala sabiduría. Proverbios 11:2 lo dice claro: con la soberbia viene la deshonra, pero con la humildad está la sabiduría. Quien es humilde puede aprender, ver con claridad y escuchar la voz de Dios sin interferencias. También, la humildad abre puertas en las relaciones humanas. No buscamos competir, sino compartir. Eso crea conexiones auténticas, llenas de respeto y confianza. Y ojo, ser humilde no es dejar que otros te pasen por encima. Es tener una fuerza interior que te permite mantener la calma incluso cuando todo a tu alrededor se sacude. La humildad te ayuda a reconocer tus límites sin sentirte menos, porque sabes que Dios llena los vacíos. Pero cuando el orgullo se apodera del corazón, nos alejamos de Dios sin notarlo. El orgullo nos hace creer que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Él. Por eso, Dios resiste a los soberbios, no porque no los ame, sino porque el orgullo cierra la puerta a su gracia. Por el contrario, una actitud humilde permite que Dios nos forme. Le decimos: aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Y ahí es cuando Él actúa. Las bendiciones llegan de formas que ni imaginas. Ahora pasamos a la segunda actitud que Dios bendice profundamente: la generosidad. ¿Alguna vez has dado algo y sentiste que recibiste mucho más a cambio? No es coincidencia. La Biblia nos lo confirma: Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. Y esto no se trata solo de dinero. Ser generoso es una actitud de vida. Puedes dar tu tiempo, tus talentos, tu escucha o tu cariño. No es dar por dar. Es dar con alegría, desde el corazón. Jesús nos dejó un ejemplo inolvidable: una viuda dio solo 2 monedas, pero su intención superó todas las grandes ofrendas. ¿La razón? Dio todo lo que tenía, con fe. Así que la generosidad no se mide por la cantidad, sino por el amor con que entregas. ¿Y cómo responde Dios? Primero, transforma tu corazón. Cuando te acostumbras a dar, te vuelves más sensible a los demás. Te haces más compasivo, más atento. Y Dios bendice eso,
como dice en Lucas 6:38, den, y se les dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante será puesta en su regazo. La generosidad tiene un poder transformador que va mucho más allá de lo material. Cuando compartimos con otros sin esperar nada a cambio, algo en nuestro interior también cambia. Dios lo ha prometido, quien da, también recibe. Pero no hablamos solo de cosas físicas, sino de una recompensa más profunda, paz interior, gozo auténtico y propósito. Los gestos generosos, aunque parezcan pequeños, como escuchar con atención, brindar ayuda o acompañar a alguien en un momento difícil, generan vínculos reales. Son esos actos los que muchas veces abren puertas y construyen relaciones que perduran. Y lo curioso es que, sin buscarlo, uno termina recibiendo cariño, gratitud y bendición de aquellos a quienes ha dado. Dios honra esta actitud multiplicando nuestros recursos. Hay momentos en que, tras dar algo, sentimos que nuestras fuerzas, tiempo o provisiones alcanzan más. Es como si, al confiar plenamente en Él mismo se encargara de sostenernos. No porque tengamos un trato con Dios, sino porque así demuestra que podemos depender de su fidelidad incluso en la escasez. Además, ser generoso nos recuerda que todo lo que poseemos en realidad no nos pertenece del todo. Somos administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando damos, estamos reconociendo esto, que somos parte de una red mayor, una cadena de bendiciones que comienza con Dios y se extiende hacia otros a través de nosotros. Esa actitud también transforma nuestro ánimo. Las personas generosas tienden a experimentar una mayor alegría y sentido de plenitud. Hay algo muy especial en saber que has marcado la vida de alguien, que fuiste la respuesta a una necesidad o simplemente una presencia en el momento justo. Esa alegría no puede comprarse, es el reflejo de un corazón en paz con Dios y abierto a los demás. La paciencia, confianza que da frutos. En un mundo donde todo parece urgente y automático, la paciencia se vuelve una rareza. Pero para Dios, es una de las actitudes más valiosas y bendecidas. No se trata solo de esperar, sino de cómo esperamos, con fe, esperanza y confianza en su tiempo perfecto. Muchas veces, queremos ver resultados ya. Resolver problemas, alcanzar metas, cambiar situaciones. Pero nos olvidamos de algo crucial, Dios tiene un calendario distinto al nuestro. Como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando aprendemos a esperar en Él, vemos que lo que llega mejor de lo que imaginábamos. La paciencia es una declaración de fe. Al esperar, decimos, Dios, no lo entiendo todo, pero confío en que estás obrando. Esa actitud nos protege de decisiones impulsivas que pueden desviarnos de su voluntad. Nos aleja de la ansiedad y nos ancla en la paz que solo Él puede dar. Esperar no significa quedarse quieto. La paciencia bíblica es activa. Como el agricultor que sigue sembrando y regando, confiando en que la cosecha llegará, así debemos seguir haciendo lo correcto incluso sin ver frutos inmediatos. Santiago 5, 7-8 nos recuerda que la espera es parte del proceso. Durante ese tiempo, Dios trabaja en nuestro carácter, nos enseña lecciones profundas y fortalece nuestra fe. La paciencia, más que una espera pasiva, es un acto de rendición consciente a un Dios que nunca llega tarde. La paciencia que Dios premia. Vivimos en una era donde todo sucede al instante. Queremos respuestas rápidas, logros inmediatos y soluciones sin demora. En medio de ese ritmo, la paciencia parece una virtud olvidada. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, la paciencia no es debilidad ni pasividad, es una fortaleza que Él bendice profundamente. La razón es clara, la paciencia demuestra confianza. Confianza en que Dios tiene control, que su tiempo es perfecto y que sus planes superan los nuestros. En Eclesiastés 3:11 se afirma, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esperar no es fácil, pero cuando aprendemos a hacerlo con fe, descubrimos que las cosas que Dios hace, las hace mejor de lo que imaginábamos. La paciencia no se trata de quedarnos inmóviles, sino de avanzar sin ansiedad.
Es seguir haciendo lo correcto, incluso cuando no vemos resultados. Es como el agricultor que, aunque no ve el fruto de inmediato, sigue sembrando y cuidando la tierra. Santiago 5, 7-8 nos recuerda esta actitud perseverante que Dios honra. La impaciencia, por otro lado, puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas, guiadas por el miedo o la frustración. Pero la paciencia actúa como una barrera contra esa ansiedad, dándonos espacio para pensar, confiar y descansar en la voluntad divina. Dios utiliza esos momentos de espera para transformarnos. A través de la paciencia, moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que viene. No es simplemente esperar, es crecer mientras esperamos. Basta con mirar la historia de Abraham. Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar muchos años antes de ver cumplida esa promesa. José fue traicionado, vendido y encarcelado injustamente antes de convertirse en gobernador de Egipto. Ambos podrían haberse rendido, pero su paciencia fue recompensada. Además, la paciencia mejora nuestras relaciones. ¿Cuántas discusiones se habrían evitado si tan solo hubiéramos tenido la calma de escuchar antes de hablar? Proverbios 14:29 lo resume bien: el que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que se precipita muestra necedad. Ser pacientes con los demás refleja el mismo amor y gracia que Dios tiene con nosotros. Y ese es el punto más profundo: Dios es paciente. No nos abandona cuando fallamos, ni se cansa de nosotros. Nos guía con misericordia, sabiendo que aún estamos en proceso. Si Él, que es perfecto, tiene esa paciencia con nosotros, ¿por qué no imitarla? Finalmente, la paciencia nos regala paz. Deja de ser necesario controlar cada cosa o preocuparse por lo que no ha pasado. Cuando confiamos en que Dios está actuando, sentimos calma. Mientras la impaciencia nos roba la tranquilidad, la paciencia la restaura. Ser pacientes no es fácil, pero sí posible. Y más aún, es profundamente bendecido. Porque al esperar en Dios, no solo crece nuestra fe, también crece nuestra vida. Especialmente cuando estamos atravesando momentos difíciles, es cuando más necesitamos recordar una gran verdad: Dios honra la paciencia. Todos hemos vivido esos instantes de incertidumbre, donde esperamos una respuesta, un cambio o una señal. En medio de esa espera, Dios no se queda en silencio, Él está formando carácter, enseñándonos a confiar, a ser más fuertes y a mirar con una perspectiva más amplia. En esa misma línea, hay una actitud que abre puertas a bendiciones invisibles: la gratitud. Puede parecer sencilla, pero es profundamente transformadora. Practicar la gratitud no solo cambia nuestra forma de ver la vida, también prepara el corazón para recibir aún más bendiciones. Es como si un corazón agradecido se volviera un recipiente más grande, listo para ser llenado por Dios. Piénsalo un momento: ¿cuántas veces pasamos por alto lo bueno que ya tenemos? Nos enfocamos tanto en lo que nos falta, en lo que no salió como queríamos, que dejamos de ver lo que sí tenemos. Y no se trata de negar nuestras luchas, sino de reconocer que, incluso en medio de ellas, hay motivos para dar gracias. La Biblia lo deja claro en 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Fíjate que no dice den gracias por todo, sino en todo. La gratitud verdadera no depende de que todo esté perfecto, sino de una confianza profunda en que Dios está obrando, incluso cuando no lo entendemos. Y cuando decidimos vivir con gratitud, suceden cosas maravillosas. Primero, recibimos paz. La gratitud nos aleja de la ansiedad, del deseo insaciable de tener más. Nos centra en el presente, en lo que ya hay. Cambia nuestro enfoque del me falta al ya tengo, y eso trae gozo, contentamiento y estabilidad emocional. Además, mejora nuestras relaciones. Todos queremos sentirnos valorados. Ser agradecidos con quienes nos rodean, incluso por gestos simples, crea un ambiente de respeto y amor. Eso también es bendecido por Dios. En Colosenses 3:15 dice:
Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones y sean agradecidos. La gratitud no solo genera paz interior, también la irradia hacia los demás. Y hay un principio espiritual que no podemos ignorar: Dios multiplica lo que valoramos. Cuando somos agradecidos por lo poco, demostramos que somos dignos de administrar más. Es el mismo principio que vemos en la parábola de los talentos: quien fue fiel con poco, recibió más. Lo mismo ocurre en nuestras finanzas, relaciones, salud o dones. Cuando expresamos gratitud, estamos reconociendo que lo que Dios ya nos dio es suficiente y digno de cuidar. Y cuando aprendemos a confiar en Dios incluso en medio de la escasez, algo poderoso sucede: Él toma lo poco y lo multiplica. La gratitud no solo transforma nuestro corazón, también nos vuelve más fuertes ante la adversidad. En lugar de quedarnos atrapados en la queja, un corazón agradecido encuentra fuerzas para seguir, incluso en medio de la tormenta. Nos recuerda que, pese a todo, Dios sigue siendo fiel. A veces, no se trata de negar la dificultad, sino de elegir ver lo bueno que permanece. Porque dar gracias no es solo por lo que tenemos, sino también por quien es Dios, bueno, constante, presente. Cuando lo reconocemos con gratitud, algo se abre en nosotros. Como dice el Salmo 100:4, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. La gratitud es, también, una forma profunda de adoración. Además, nos protege del orgullo. Cuando todo va bien, es fácil pensar que lo logramos solos. Pero agradecer nos recuerda que todo viene de Dios. Nos mantiene humildes, conscientes de nuestra dependencia. Y Dios honra esa humildad. La gratitud también se contagia. Basta con que una persona en una sala exprese agradecimiento para que el ambiente cambie. Crea esperanza. Invita a otros a mirar con otros ojos. Y eso, también, es una bendición que se extiende. La obediencia no siempre es fácil, pero tiene un poder transformador en nuestra relación con Dios. No se trata solo de seguir reglas por obligación. Es una respuesta de amor. Es decir: Dios, confío en que tus caminos son mejores que los míos. Miremos a Abraham. Dios le pidió dejar todo: su tierra, su familia, su seguridad. Y él obedeció, sin cuestionar. ¿El resultado? Fue bendecido más allá de lo que imaginaba. Dios lo convirtió en una gran nación y llenó su vida de favor. Su obediencia fue un acto de fe absoluta. La verdadera obediencia nace de un corazón que desea agradar a Dios, no por miedo, sino por confianza. Como dice Deuteronomio 28, si obedeces fielmente al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Es decir, la obediencia abre puertas. Nos alinea con la voluntad de Dios, y eso siempre trae fruto. Dios no nos pide obediencia por capricho. Él ve más allá de lo que nosotros podemos entender. Lo que a veces parece una restricción, en realidad es protección. Cuando obedecemos, nos mantenemos dentro de su plan, y ese es el lugar más seguro en el que podemos estar. Y aunque parezca contradictorio, la obediencia trae libertad. Dejar de pelear con nuestras propias ideas y confiar en los caminos de Dios nos da descanso. Nos libra del caos de nuestras decisiones impulsivas y nos conduce por senderos de paz. La obediencia nos libera del peso de tener que decidir todo solos. Cuando confiamos en Dios, sabemos que Él nos guía por el mejor camino. Jesús lo dijo claramente: si me aman, guarden mis mandamientos, Juan 14:15. Obedecer no es una imposición. Es una expresión de amor. Es decir, te amo tanto que confío en que lo que me pides es por mi bien, aunque no lo entienda del todo. Y esa obediencia trae una paz profunda. Cuando estamos caminando según el plan de Dios, hay tranquilidad interior. Aunque las circunstancias afuera sean difíciles, sentimos seguridad porque sabemos que estamos bajo su protección. Esa paz, nadie la puede quitar. Pero obedecer también implica sacrificio. No siempre será fácil. A veces lo que Dios nos pide choca con nuestros deseos o con lo que creemos que es mejor.
En esos momentos es cuando la fe habla: Señor, aunque no lo entienda, confío en ti. Jesús mismo lo vivió. En el huerto de Getsemaní, sabiendo lo que venía, oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa obediencia llevó a la mayor bendición, nuestra salvación. Cada acto de obediencia fortalece nuestra relación con Dios. Nos conecta más profundamente con Él. Creamos un lazo de confianza. Él sabe que puede contar con nosotros, y nosotros sabemos que podemos confiar plenamente en Él. Eso abre un círculo de bendición. Cuanto más obedecemos, más cerca estamos, y más comprendemos su voluntad. Es verdad que a veces la obediencia no será entendida por otros. Puede que te cuestionen por seguir lo que Dios te mostró. Pero al final, lo importante es agradar a Dios, no a la opinión de los demás. Y cuando obedecemos con sinceridad, Él se encarga de mostrar, con el tiempo, que su camino siempre fue el mejor. El perdón, actitud que Dios bendice profundamente. Cuando hablamos de actitudes que tocan el corazón de Dios, hay una que resalta con fuerza: el perdón. El perdón tiene un poder transformador. No solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo concede. En un mundo marcado por el dolor, el rechazo y la traición, aprender a perdonar se convierte en un acto que va más allá de lo humano, es una decisión espiritual que Dios honra. Jesús nos dejó el ejemplo más radical. Desde la cruz, en medio de su sufrimiento, oró por quienes lo estaban crucificando. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este gesto no fue solo un acto de compasión, fue una declaración del poder que tiene el perdón para romper el ciclo del odio. Muchos creen que perdonar es minimizar el daño, o que es una forma de permitir que el otro gane. Pero el perdón no borra lo ocurrido, libera el alma del peso que carga cuando retiene el dolor. El rencor y la amargura son cadenas invisibles que nos alejan de la paz que Dios promete. Perdonar no es un impulso emocional. Es una decisión consciente. A veces, tomar esa decisión cuesta lágrimas. Pero cuando lo hacemos, algo se rompe por dentro, y algo se sana. Dios no nos manda a perdonar por capricho, sino porque sabe que nuestro corazón no fue creado para cargar con odio. En Mateo 18, Pedro le preguntó a Jesús si debía perdonar hasta 7 veces. Jesús le respondió: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No se trataba de una cifra literal, sino de un estilo de vida. El perdón constante es una señal de madurez espiritual. Es entender que nosotros mismos también necesitamos misericordia. Y es aquí donde entra el misterio del reino de Dios. Mientras el mundo aplaude la venganza, Dios bendice al que suelta. El que perdona accede a un nivel de libertad interior que las riquezas, el poder o el éxito nunca podrán dar. Dios mira el corazón. Y un corazón limpio de rencor es un corazón que puede recibir bendición. Hay personas que llevan años estancadas, sin entender por qué no avanzan. Y muchas veces la raíz es una herida no sanada, un perdón no concedido. Cuando entregamos ese dolor a Dios y soltamos, no solo se rompe la prisión emocional, también se abren puertas espirituales que estaban cerradas. El perdón no siempre viene con reconciliación. A veces el otro no cambia. Pero aún así, tú puedes ser libre. Porque el perdón es entre tú y Dios. Jesús no dijo: cuando sientas ganas, perdona. Dijo: si no perdonan a otros, tampoco su Padre los perdonará. Mateo 6:15. Es fuerte, pero claro. Dios no bendice un corazón endurecido. ¿Quieres avanzar en tu vida espiritual? ¿Ver la mano de Dios en tus caminos? Empieza perdonando. Aunque sea en oración. Aunque el corazón aún duela. Porque el perdón es una semilla. Y cuando Dios la ve en tu interior, Él mismo se encarga de hacerla florecer. Jesús nos enseña que el perdón no debe tener límites. No es una simple decisión puntual, sino una forma de vivir, una actitud permanente que transforma el corazón. Y aquí está lo esencial: cuando perdonas, creas espacio para que Dios actúe en tu vida.
Soltar el resentimiento no solo alivia el alma, también remueve las barreras que impiden que las bendiciones fluyan. El perdón te da paz, te libera emocionalmente y te permite avanzar sin estar atrapado en lo que fue. Además, perdonar nos acerca a la esencia de Cristo. Si decimos seguir su camino, el perdón no es opcional. Cada vez que soltamos una ofensa, estamos reflejando la misericordia que Él tuvo con nosotros. Porque, seamos sinceros, todos hemos fallado, todos hemos necesitado ese perdón divino. ¿Cómo no darlo también? Desde lo humano, perdonar también sana. Diversos estudios demuestran que quienes guardan amargura o rencor cargan más estrés, ansiedad e incluso enfermedades físicas. En cambio, el perdón es un bálsamo, limpia, alivia, sana heridas internas que a veces llevamos por años. Es como permitir que una herida profunda empiece, por fin, a cicatrizar. Eso sí, perdonar no significa permitir que te sigan haciendo daño. No implica olvidar ni justificar lo que pasó. Perdonar es liberar el corazón, pero también aprender y poner límites si es necesario. Puedes perdonar y, al mismo tiempo, tomar distancia por tu bienestar. Lejos de ser debilidad, es un acto de profunda fortaleza y sabiduría. Otra razón por la que Dios bendice el perdón es porque nos reconcilia con los demás. En cualquier relación, el conflicto es inevitable. Pero si el perdón es parte de nuestra vida diaria, nuestras relaciones se vuelven más fuertes, más sanas. No acumulamos heridas. Las enfrentamos, las sanamos y seguimos creciendo. Y eso es algo que Dios honra, porque fuimos creados para vivir en comunión, no en soledad. Perdonar también nos aclara el espíritu. Cuando vivimos aferrados al resentimiento, nuestra visión se nubla. Todo se contamina de pensamientos oscuros y hasta nuestra relación con Dios se ve afectada. Pero cuando perdonamos, esa niebla se disipa. El alma respira, el corazón se abre y volvemos a alinearnos con el carácter compasivo de Dios. La fe, la actitud que te sostiene cuando todo se cae. La fe es ese ancla invisible que nos mantiene en pie, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. No es una emoción pasajera, es una decisión profunda, creer sin ver. Es confiar en que Dios está obrando aunque no lo sintamos, aunque no tengamos pruebas visibles. La Biblia nos recuerda en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta actitud, más que una idea teológica, es una postura del corazón. Dios bendice esa fe que se mantiene firme incluso cuando las promesas parecen tardar, cuando el camino se llena de obstáculos y el cielo guarda silencio. Abraham es el ejemplo perfecto, Dios le prometió una descendencia, pero los años pasaron sin señales. Sin embargo, él no dejó de creer. Y cuando finalmente nació Isaac, su fe no solo fue recompensada, fue transformadora. A través de esa fe, Abraham se convirtió en padre de generaciones. ¿Por qué? Porque supo esperar, confiar y seguir caminando. La fe no es pasiva. No se trata de cruzarse de brazos. La verdadera fe camina, actúa, ora, decide seguir adelante incluso en la oscuridad. Esa es la fe que Dios honra. Cuando tienes fe, no estás ignorando el dolor, ni negando la realidad. Estás eligiendo ver más allá. Estás declarando que, aunque no entiendes el proceso, confías en el propósito. Y ese tipo de fe, la que no se quiebra en medio de la tormenta, es la que abre las puertas de las bendiciones más grandes. La esperanza es ese motor invisible que te impulsa a seguir, a levantarte cada día con determinación, sabiendo que no estás solo, Dios camina contigo y su propósito es perfecto. La fe también nos otorga una paz profunda. Poder decir, no sé cómo ni cuándo, pero confío en que Dios tiene el control es algo poderoso. Esa certeza disuelve la ansiedad, apaga el miedo y permite descansar en sus promesas. La fe no exige tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que sí las tiene. En Filipenses 4, 6-7 se nos recuerda que no debemos angustiarnos, sino orar y confiar, y así recibiremos una paz que sobrepasa todo entendimiento.
¡Qué promesa tan profunda! Además, la fe tiene un poder transformador. Jesús sanó a muchos diciéndoles, tu fe te ha sanado. No fue solo su poder, fue la fe de cada persona la que activó ese milagro. La fe no es solo un pensamiento positivo, es una fuerza real que mueve lo imposible. En Mateo 17:20, Jesús enseñó que incluso una fe tan pequeña como una semilla de mostaza tiene la capacidad de mover montañas. También nos da resistencia. La vida presenta pruebas, caídas y momentos en los que todo parece colapsar. Pero la fe es ese combustible interior que te levanta cuando tus fuerzas se agotan. Mientras más confías, más profunda se vuelve tu relación con Dios. Él se convierte en tu fortaleza cuando todo lo demás se tambalea. Es vital recordar que la fe no es una emoción pasajera. Es una decisión firme. No basta con creer cuando todo va bien, la verdadera fe se activa en el caos, en los momentos en los que no se ve salida. En 2 Corintios 5:7 se nos dice, vivimos por fe, no por vista. No se trata de lo que perciben nuestros ojos, sino de lo que cree nuestro corazón. Y cuando mantenemos esa fe incluso en las tormentas, Dios responde de maneras inesperadas. Muchas veces, mientras todo parece perdido, Él abre puertas que no imaginábamos. Su favor se derrama cuando perseveramos, cuando confiamos a pesar del dolor, cuando decidimos creer, incluso sin entender.